De una obra de teatro de un autor que a mí me gustaba mucho, no muy leído hoy en día, aunque tuvo su momento, un suizo, Friedrich Dürrenmatt, un gran autor. Tiene una obra de teatro que habla del último emperador de Roma, Septimio Severo. Y en un momento viene su asistente y le avisa que ha caído la ciudad de Pavía. Después le va avisando cómo van cayendo en manos de los bárbaros el resto de las ciudades. Y el emperador está impertérrito, casi estoico, no se preocupa mucho. Y entonces el asistente, ya asustado, le dice: pero se está cayendo el Imperio Romano. Y él le dice: el Imperio Romano viene cayendo hace 100 años. Y en el momento en que caiga del todo, es porque ha triunfado. Y es cierto, porque los bárbaros se habían romanizado, habían adoptado el latín para hablar y las costumbres romanas. Ese es el triunfo de una época, cuando convence a todos los demás de usar sus propias costumbres y mecanismos. La técnica, por ejemplo, es algo que ya está en todos lados. Hay que pensar que en el siglo XIX todavía existían en el mundo fácilmente 30 o 40 formas de contar distintos. De contar me refiero a hacer números. Desaparecieron todas. Todas. En Europa eso se dio con Napoleón, la unidad de pesos y medidas. Pero en el resto del mundo había formas antropológicas mucho más extrañas de contar. Todo desapareció. De la misma manera que el sistema métrico decimal hizo desaparecer a todas las otras formas las otras unidades de medida de espacio. Quedan algunas en Inglaterra, en Australia, en las Islas Malvinas. Se ha producido un aplanamiento del mundo. Eso se exporta a todo el resto. El final. Una de dos. O viene un final, es decir, o viene un apocalipsis, o ya sucedió el final. Si sucedió el final, eso significa que todo es posible, que ya no hay tiempo, ya no hay leyes, ya no hay obligaciones, lo cual no es cierto. Y si no sucedió ese final, si está en el futuro, todavía no sabemos no sabemos nada de cómo se va a desarrollar. Yo lo pondría de otra manera. Creo que el mundo se desploma todos los días. El día es un regalo. Cada cual se despierta y tiene otro día. Nadie tiene el día de mañana comprado. Pero el mundo se desploma en el día. No es un problema de amargarse por las noticias del diario, ni tampoco que el paso del tiempo lo haga notar con signos cada día, sino que no tiene ningún sentido hacer los esfuerzos que el mundo nos pide para sostenerlo. Porque esos esfuerzos desploman al cuerpo, a la personalidad, a las esperanzas. El mundo se sostiene en la ilusión, en realidad, de que se va a seguir reproduciendo, pero se desploma. Ese mundo desplomado es pura ruina. Y lo que queda, si una persona supiera percibirlo radicalmente, no es otra cosa que las emociones. Es decir, la forma en que nos entregamos a los otros, los modos en que podemos darles amor o recibirlo, la bondad. Pero el mundo se reconstruye y entonces de vuelta está allí. Si el mundo se desploma, ¿qué es lo que queda? La desolación de la persona y lo que pueda dar a los demás, esa entrega. Justamente lo que el mundo impide es que nuestras psicopatologías se transformen en benignas.
esa conversión gigante. Pero no sé, finales, comienzos. No me atrae mucho la idea del final porque uno lo anuncia y no llega. Y por otra parte, cuando llega al final, nadie lo reconoce. Esa es la idea que tenía Nietzsche sobre Jesucristo. Tenía una idea muy interesante, que Jesucristo fue el último cristiano, el primero y último. Porque el mensaje de Cristo era: llegó el reino de los cielos, ya está acá. O sea, se terminó todo. Lo único que queda es la vida apostólica, es decir, la vida de un cristiano. No hay ya que pagar impuestos, no hay ya que respetar las leyes, no hay ya que trabajar, ni siquiera respetar la Torá, es decir, los 500, no sé cuántos preceptos que tienen. Lo único que hay que hacer es comportarse en forma cristiana. ¿Eso qué quiere decir en términos de Cristo? Vivir de acuerdo a la lógica del corazón y con el rostro iluminado. Bueno, pero nadie le dio pelota. Por eso decía que era el último cristiano. El ser humano es como un animal que muerde, que ladra, que hace daño, que es agresivo, que si puede, roba. Es decir, si tuviera la potencia suficiente y si supiera que no va a tener consecuencias sus acciones, robaría, esclavizaría, mataría. Robaría, y son hombres, robarían a las mujeres, las explotarían sexualmente. Construirían esquemas de poder para poder mantener ese sistema de crueldad, expolio e iniquidad. ¿Cómo se evita esto? Por la ley, por el miedo a la ley, por la represión y por la autorrepresión. Si esto fuera así, el ser humano sería algo espantoso, tanto si hace lo que quiere hacer como si se contiene, porque lo haría por miedo, por temor, por impotencia. Yo no creo que sean las únicas posibilidades. Creo que las personas casi todo el tiempo están haciendo actos de bondad, actos de amor, actos de, por decirlo de esta manera, deseo bueno. Eso equilibra el mundo. Esos actos de bondad, de amor, instintivos también, provienen de alguna zona buena del cuerpo. Y dado que uno puede decir, si es verdad, que en la carne, en el cuerpo humano está encarnado Dios, así se dice en la tradición cristiana, entonces el cuerpo es sagrado y el cuerpo del otro es sagrado y no se lo debe maltratar ni al otro ni a mi propio cuerpo, ni tampoco al cuerpo de los animales, ni tampoco profanar el cadáver, mucho menos descuidar a un niño. Todos esos actos parten de esa idea de sacralidad del cuerpo. Si por el contrario uno remite una teoría inmanente, no importa cuál sea, materialista, política, atea, positivista o sencillamente indiferente, como es lo habitual hoy, no me parece que se pueda sostener la idea de una bondad posible en el trato con los demás, y mucho menos una posible mansedumbre humana. Los animales son mansos, no son especialmente, como podría decir, agresivos. Necesitan comer, claro, y ocupan un enorme esfuerzo en eso, pero por lo demás son mansos. A mí me parece que la religión es fundamento de esa posibilidad. La religión es fundamento del mundo. No es mito, no es fábula,
No es engaño, no es opio, no es liturgia tampoco, aunque eso tiene su importancia. No es fiscalización moral de la comunidad ni nada por el estilo. La idea de final presupone un proceso, un desarrollo. Y yo no estoy seguro que la historia tenga algún tipo de sentido. Es más, no estoy seguro que exista algo que podamos llamar historia en los términos en que habitualmente lo hemos hecho. Hay cambios, claro, desplazamientos, transformaciones, pero historia. Cuando uno mira para atrás la historia, observa, o es una pesadilla, o no tiene mucho sentido. El sentido se lo dan los posteriores. O dicho de otra manera, todos los esfuerzos hechos, todas las muertes ocurridas, todas las vidas perdidas, irrecuperables, cotidianamente, no fue por un absurdo. Nada, no importa que se hayan perdido esas vidas en el campo de batalla, o que se la hayan perdido en campos de trabajo exhaustas, trabajando mejor o peor hasta la jubilación, o que se las hayan perdido en relaciones afectivas de tono menor y sin mayor intensidad. Si uno quisiera pensar cómo le gustaría que se viviera en el futuro, bueno, evidentemente no elegiría ese absurdo cuando uno mira al pasado. A mí me parece que sí, que es un tiempo interesante. Hay tiempos más lentos probablemente, es decir, donde las transformaciones futuras recién se están germinando, y otros en donde germina lo que ya ocurrió. Yo creo que este es un tiempo interesante. Por ejemplo, siempre se dice que la década del 60 o 70 fueron, décadas movedizas, qué sé yo, la revolución cubana, la revolución estudiantil, la revolución sexual, las guerrillas. Sin embargo, yo siento que esta época es hija de aquella otra y que todas esas transformaciones aparentemente espectaculares se maceraron y se volvieron dominantes de una forma tal que no estaba prevista antes. Es decir, como efectos no queridos, no deseados, imprevistos. Eso lo hace más interesante. La cuestión es, en realidad, ¿qué significa interesante? ¿Amenazante? ¿Asombroso? ¿Significa que son tiempos que lo llaman a uno? ¿O de los que uno preferiría refugiarse y observar y contemplar el estruendo del mundo? No lo sé. Son tiempos en donde conviene ser desprejuiciado, sobre todo porque todo el mundo tiene prejuicios. Es decir, lee al mundo con prejuicios. Eso se nota en las retóricas dominantes, ¿no? Hay que pensar en la importancia que tiene el discurso de la memoria, de los derechos humanos, del feminismo, de todas las lógicas de la diferencia. Me cansa todo eso, son formas de no pensar. Dicho eso, listo, ya se diferencia entre bueno y malo con facilidad.